Yo no soy vendible ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español. Claro que estas ideas artiguistas van a seguir. Lo que ustedes deben saber es que el famoso desembarque de los 33 orientales, no eran todos orientales, hay un trabajo muy bien hecho de Lorenzo Carnelli, donde 11 de ellos eran originarios del actual territorio argentino. Y bueno, ustedes saben, salieron la primera quincena y llegaron aquí. El coronel Lavalleja lanza desde el campo volante de Soriano su histórica proclama. ¿Y qué dice? La gran nación argentina de que sois parte tiene un sumo interés en que seáis libres y el Congreso que sigue sus destinos no trepidará en asegurar los vuestros. Estaba equivocado. Y en la Florida, en la sede del gobierno provisorio, la Asamblea resolvió declarar ritos nulos, disueltos, de ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimiento, juramentos arrancados por la fuerza, unido a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y de Brasil. ¿Y qué dice? Queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Lavalleja había interpretado bien a su jefe. Y más adelante al comisionado del gobierno oriental en Buenos Aires en octubre del 25. Quiera el cielo que ahora acaben de decir si se fije para siempre nuestra unión tan deseosa y por la que me ven tan decidido. Y el 17 de noviembre en la proclama de Durazno, pueblos, ya están cumplidos nuestros deseos más ardientes, ya estamos incorporados a la gran nación argentina, qué equivocado estaba, por medio de nuestros representantes, ya estamos arreglados y armados, pronto veremos en nuestra gloriosa lid las banderas de nuestras provincias hermanas unidas a la nuestra. Se olvidaba que don Carlos de Alvear había iniciado en julio del 24 toda la intromisión inglesa. El 24 de julio del 24, en carta de Canning a Carlos de Alvear, dice: antes de concluir esta nota, el que se firma se permite advertir que en la conferencia que tuvo con el señor Canning, etcétera, etcétera, esta diligencia de Alvear marca el primer requerimiento formal de mediación del gabinete inglés. Y mucho habría que hablar, es claro, todo el comercio estaba en manos de los ingleses. Hay un libro que no es muy conocido porque es de un platense, René Orsi. Fue compañero mío en mi época de estudiante, si bien estaba del otro lado en las luchas estudiantiles, yo siempre Hay un libro de él que se llama nada más que Dorrego, por René Orsi. Hay una investigación histórica para demostrar la influencia inglesa, que yo creo que es única. Es un libro muy largo, hay que leerlo despacito, pero ahí evidentemente queda totalmente demostrado que desde un principio hasta el fin, hasta que en el propio gobierno de Dorrego se produce la independencia, digámoslo así, por el arreglo en Río de Janeiro, ahí con la mano de Ponsonby, el famoso Ponsonby, este libro de René Orsi evidentemente lo demuestra sin ninguna duda. Y yo les aseguro que produce horror, produce una tristeza profunda cuando uno ve que los últimos comisionados durante el gobierno de Dorrego, nada menos que el general Balcarce y nada menos que el general Tomás Guido, que fue el secretario de guerra de San Martín. Guido hablaba muy bien el inglés, el pobre Balcarce en las reuniones, como no entendía, tenía que estar en silencio. Son los que entregan toda la cosa en un momento en que las cosas estaban mucho más maduras para que a lo mejor llegáramos hasta Río Grande. Acordémonos de la batalla de Juncal en febrero del 27, de la batalla de Ituzaingó, también del 20 de febrero del 27, donde estuvo Lavalleja, y ahí estábamos cerca, no estábamos tan mal. Los que estaban desarmados y desorientados eran los portugueses. En carta Pedro Trapani le dice Lavalleja: concebir porque la República se esfuerza. Él no puede concebir cómo la República se esfuerza por separar de su liga una provincia que puede considerarse la más importante de todas. Pero insisto, esto se debió a toda una confabulación entre la aristocracia porteña y los ingleses, que con su buena maquinación tenían acá metido todo, el comercio estaba todo en manos de ellos, habían mandado gente, especialmente los Robertson, a la cabeza
para que organizaran todo el comercio y no podían concebir que todas las costas del Río de la Plata estuvieran en una misma mano. Si ustedes, insisto, leyeran en este libro de Orsi todas las cosas que su hija fue traduciendo de los archivos ingleses en Londres, produce horror. Rivadavia sabía perfectamente bien lo que hacía Manuel J. García en Río de Janeiro, pero es al final, en el gobierno de Dorrego, que tanto había luchado para que esto no ocurriera, como la mano inglesa. Si yo les leyera a ustedes algunas de las cosas de la parte final de Ponsonby, serían cosas horrorosas porque realmente demuestran cómo siempre hemos estado a veces en manos del extranjero, y así es como ocurrió entonces la separación final de este país del resto de las provincias del Río de la Plata. Yunguay, un autor, escribió recientemente un libro, yo recomiendo que lo busquen, se llama La invención de la Argentina. A los argentinos no les va a gustar mucho, yo lo he popularizado bastante, se ha vendido bastante en la Argentina. En la página 83 dice: Artigas también estaba teñido de una conciencia popular que exigía un lugar para obreros, indios, negros, zambos y humildes, acoplando con un poderoso resentimiento contra el privilegio y las pretensiones de las clases altas. Artigas fue el primer caudillo político importante que reconoció los peligros que el libre comercio planteaba a las nacientes industrias sudamericanas, en especial para las provincias del interior. Y por último, fue uno de los primeros en proponer a América como un patrimonio mítico que definía a este continente como una tierra destinada a ser algo más que una derivación de Europa. Y Reyes Abadie nos dice: la antinomia de propósitos entre Buenos Aires y los pueblos del interior era por tanto insuperable. Para el patriciado porteño era imprescindible consagrar un sistema político que le diera el dominio de todo el país, porque ese país era el mercado donde podía colocar la manufactura extranjera a través del puerto de Buenos Aires y de la aduana que tanto producía, y porque la introducción de esa mercadería, extracción por el puerto único, de administración y beneficios exclusivamente bonaerenses, los fondos con los que se mantenía el aparato burocrático y los ejércitos. Para las ciudades y campañas del interior era fundamental, en vez defenderse de la absorción política de Buenos Aires, para salvar su economía y el ejercicio de su autodeterminación. Esa fue la lucha de Artigas, crear la gran confederación. Hay partes en donde él dice: así se podrán ir incorporando nuevas provincias y nuevos territorios de América. Ha habido un poeta, don Bartolomé Hidalgo, que es el primer poeta gauchesco que hubo acá en el Río de la Plata y que estuvo con Artigas, después terminó en Buenos Aires. En algunos de sus versos, los versos es el prolegómeno del Martín Fierro, dice: desde el principio Contreras esto ya se equivocó, porque es una cosa entre Jacinto Chano el Gaucho y Ramón Contreras. Dice: desde el principio Contreras esto ya se equivocó, de todas nuestras provincias se empezó a hacer distinción como si todas no fuesen alumbradas por un sol. Entraron a desconfiar una de otras con tesón y al instante la discordia, el palenque nos ganó. Pero es platicar de balde, y mientras no vea yo que se castigue el delito sin mirar la condición, digo que hemos de ser libres cuando hable mi mancarrón. Escribió Moreno en el prólogo del Contrato Social. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre la incertidumbre, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Yo creo que el gran problema nuestro es realmente tratar de mejorar nuestra educación. No hay tema ni social, ni político, ni económico que no esté relacionado a la educación. Mientras la educación de nuestros países somos exactamente igual, siga en el estado que está y viva de la influencia de la dominación de esa televisión tan perversa, evidentemente no tendremos salida. Hay que hacer lo que decía allí Moreno, hay que hacer lo que planteaba Artigas y tantos otros, trabajar por una educación mayor. Yo creo que Artigas fue un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico.
Eso fue lo que fue, un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico. Uno de mis maestros, don Ezequiel Martínez Estrada, hablaba del patriotismo sin trampa, del verdadero patriotismo que es el que todos tenemos que tener. El otro maestro grande que tuve en el Colegio Nacional fue don Pedro Enrique Sureña, al cual tuve la suerte de homenajear hace 2 o 3 meses en su patria, en Santo Domingo. Llegó a la Argentina allá por el 23, 24 y se quedó hasta morir en el 46. Fue uno de los grandes humanistas que yo tuve. Por ahí su hermano lo convidó a que volviera a Santo Domingo y entonces cuando llega dice: al regresar a la patria, después de largo, estuvo solamente 1 año y después volvió a la Argentina. Nunca se pudo separar del Colegio Nacional. Se murió corriendo a alcanzar el tren para ir al Colegio Nacional, no necesitando el dinero. Nunca pudo dejar de esa actividad socrática de estar con todos los jóvenes. Fue uno de nuestros grandes maestros. En Santo Domingo dice: al regresar a la patria, después de larga ausencia, cada minuto ha sido para mí de pensamiento y emoción. Yo solo sé de amores que hacen sufrir, y digo como el patriota: mi tierra no es para mí triunfo, sino agonía y deber. Yo tengo esto en la antesala de mi oficina porque a mí me cabe. Yo confieso siempre que he vivido entre la agonía y el deber. Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco por esta bendita América Latina. Por eso mi pasión por la enseñanza, por eso desde México para abajo hay médicos que he formado y es mi único orgullo. Entiéndanme bien que yo no he gozado nada de esta charla. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Citarrosa. Decía: quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Hay un video, no sé si lo van a poner. Está el video, está ahí. Siéntense. Siéntense, hay un pequeño video, si disponemos de 5 minutos más, hay un pequeño video que hice preparar con la iconografía de Artigas. De Artigas, no sé si se puede pasar, ¿se podrá pasar? Sí, lo tienen puesto. Hay un pequeño video que hice para que soñemos un rato con Artigas. No tiene fondo ni tiene música, solo sale de la iconografía. Hay muchas cosas, el que más ha trabajado es Huet, Blanc, etc. Pero yo, a mi entender, ese es el rostro. Es decir, si uno vuelve a lo original de él, el único original es el que al final de viejo se le hizo ya en Asunción. Pero si uno busca y revisa, yo creo que esa es la imagen verdadera de Artigas. No era tan cuadrado, su rostro era así, más afilado. Ahí ya se pone más viejo, eso es en Purificación, cuando él iba allí a las colinas a soñar y a pensar en el futuro de todas esas benditas tierras. Tenía esos ojos tan profundos y el mentón un poco afinado. Y ese es el único dibujo que me han dicho que está en el Cabildo, es el único dibujo sacado ya de viejo allá en Asunción. El monumento que ustedes conocen acá, hay 2 monumentos de acá, pero verán al final el que para mí es el monumento más lindo de Artigas. Yo paso todos los días me toca pasar frente al monumento que está allí en la Avenida Libertador en Buenos Aires. Creo que es el monumento más lindo, por eso lo mandé a filmar por los muchachos que trabajan. Allí está, en nuestra fundación. Yo tengo que pasar obligatoriamente y confieso que todos los días tengo que dar vuelta la cara y mirarlo. Me parece un monumento tremendo porque no es el hombre de a caballo, es esa descripción de Artigas que yo le leí de Purificación. Cambia con los días, depende si hay mucho sol, depende si el día está medio nublado, ni qué decir con la lluvia, parece que está llorando. Ahí está bien plantado ese varón extraordinario que fue Artigas. Depende si se lo ve en la mañana o en la tarde. Como el sol sale del este, en la mañana está así, todo ensombrecido, y se va a ir aclarando durante el día a través del sol, cuando el sol se pone en el poniente. Y ahí está, a mi entender, la imagen más linda que uno puede encontrar de este hombre excepcional
mirando y mirando como miraba, insisto, tantas veces, y como habrá estado soñando allá en Asunción. Yo creo que su mensaje es de un valor tremendo. No se puede así en una hora o en lo que sea hablar en profundidad de tantas cosas en relación a este hombre excepcional. Pero tendremos que mirar así, como está ese monumento, mirando hacia el poniente y en alguna puesta de sol, pensar que algún día, si aprendemos las lecciones de la historia, quizá nos reencontremos en la gran Confederación Latinoamericana. Esa es la copia del primer trabajo de don Isidoro de María, es el primer trabajo de reivindicación de Artigas escrito en este país. Yo les agradezco, no he venido a buscar aplauso, no he venido a buscar nada, he venido a desahogarme un poco. Insisto, he leído enorme cantidad de cosas. Confieso que los últimos 2 meses he vuelto a leer y a releer los libros de Artigas, me he encontrado con la misma sorpresa de siempre. Se mira con San Martín en el momento. Claro, claro, sí señor. Sí señor, se mira con San Martín. Tiene razón. Siéntense.